Buscaba un postre saludable, delicioso, lleno de frutos secos y queso, con muy poco azúcar, y lo he encontrado. Nada de azúcar añadido, solo el que ya tienen las frutas secas. Y está buenísimo. Ideal si te apetece algo dulce, pero sin remordimientos. Empezamos poniendo en un bol grande 200 gramos de orejones, 40 gramos de arándanos secos y 150 gramos de ciruelas. Les añadimos agua fría y las dejamos entre 15 y 20 minutos. Este paso es importante, porque así eliminamos conservantes y reactivamos todo lo bueno que tienen. Aquí puedes usar estas frutas secas o las que más te gusten, incluso hacer la mezcla a tu manera. Pasado ese tiempo, las escurrimos bien y las secamos. Antes de seguir, si te gustan este tipo de recetas fáciles y más saludables, suscríbete al canal, que me ayudas muchísimo y así no te pierdes las próximas. Ahora vamos con la gelatina. Pon 100 ml de agua en un vaso y añade 30 gramos de gelatina instantánea. Mézclala bien y déjala reposar para que se hidrate y se hinche. No tengas prisa, así luego se integra mucho mejor. Ahora vamos a cortar en trocitos pequeños la fruta que hemos hidratado antes. Y ahora también vamos a picar con un cuchillo todos los frutos secos que te apetezca ponerle a este postre. Yo le estoy poniendo aproximadamente 100 gramos de nueces, almendras, anacardos y avellanas, pero puedes añadir los frutos secos que tú quieras o los que tengas en casa. Este postre es altamente nutritivo. Los frutos secos aportan grasas saludables, energía y muchos minerales, y consumirlos con moderación es muy beneficioso. Por cierto, déjame en comentarios qué frutas secas o frutos secos le pondrías tú, o si cambiarías algo de la receta, que me encanta leeros y coger ideas. Ahora preparamos el molde. Yo utilizo papel de acetato, pero también puedes usar papel de PVC. Otra opción que funciona muy bien es un brick de leche vacío, una botella vacía o cualquier molde redondo. Da igual, simplemente es para darle forma al postre. Ahora, en otro bol, vamos a añadir 400 gramos de requesón y 200 ml de nata. El requesón es perfecto para este postre porque aporta mucha proteína, sacia bastante y aún así es ligero y fácil de digerir. Gracias a eso tienes un dulce que llena, cuida el cuerpo y no resulta pesado. Puede ser nata vegetal para repostería o también la puedes sustituir por 200 ml de yogur si lo prefieres. Tritura todo hasta que quede una crema homogénea. No tengas prisa en este paso. Intenta que la crema quede bien fina y sin grumos.
Si ves que cuesta un poco para la batidora, baja la mezcla con una espátula y sigue triturando. Ahora derrite la gelatina sin que hierva, solo lo justo para que quede líquida, y añádela a la mezcla. Este es el momento de incorporar también la fruta seca y los frutos secos. Mezcla bien, asegurándote de que todo quede perfectamente integrado. Prueba la crema. Si te gusta tal cual, perfecta. Si la quieres un poco más dulce, puedes añadir azúcar glas al gusto. A mí me gusta así, porque la fruta seca ya le da un toque dulce muy agradable. Rellena el molde que hayas preparado con la mezcla. Y por eso, os decía antes, que podéis usar cualquier tipo de molde que tengáis por casa. Una botella, un brick de leche, un envase de plástico, papel de PVC, lo que sea. Aquí no buscamos que quede perfecto ni profesional, simplemente darle forma al postre con lo que tengamos a mano. Lo importante es que el molde aguante bien y que luego sea fácil de desmoldar. Una vez relleno, al meterlo en la nevera, la mezcla se va a endurecer sola gracias a la gelatina, así que el molde solo cumple la función de darle esa forma bonita. Después de unas horas en frío, queda firme, compacto y se corta perfectamente, aunque hayas usado el envase más sencillo del mundo. Dale unos golpecitos suaves para que no queden burbujas. Cúbrelo con film transparente y llévalo al frigorífico durante unas 2 horas, hasta que esté bien firme. Y ya está, lo desmoldas, lo cortas en rodajas y a disfrutar de un postre sano, saciante y delicioso. Y ahora sí, si te ha gustado la receta, suscríbete al canal, porque aquí encontrarás de todo. Cremas, bizcochos y recetas de repostería de todo tipo, fáciles y bien explicadas. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido, si lo harías diferente o cómo lo preparas tú en casa. Gracias por tu apoyo.